y otros. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para solicitarle la reconsideración de la votación que acuerda el retorno a la Comisión de Educación de los proyectos de ley 154 y otros, que se ha efectuado en la sesión del Pleno del día de hoy, jueves 30 de mayo, por cuanto debatir y aprobar el dictamen consensuado de la Comisión de Educación para tener una ley que establezca la elección de autoridades universitarias mediante el voto universal y secreto es una necesidad nacional en la lucha contra la corrupción en las universidades públicas, agradeciéndole la atención a la presente atentamente los congresistas Ribarachín Cabrera, Guevara Masifuen, Dadmet Eguaguirre, Lescano Ancieta y Guayama Neira. Bien, tiene la palabra el congresista Rimarachín, a nombre de los firmantes del pedido de reconsideración para fundamentarlo, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Yo quiero hacer un mensaje a la conciencia de cada uno de mis colegas. Emulando quizás al hermano Pablo, pero se trata de un tema fundamental para la vida del país. La mayoría de autoridades de la mayoría de universidades del Perú han sido cuestionadas, pasamos momentos de crisis. La Universidad de San Marcos ha hecho elecciones hace unas pocas semanas, las cuales han sido cuestionadas. La Universidad La Cantuta tiene como rector a una persona sentenciada por 4 años con pena privativa de libertad. De igual forma, la Universidad Villarreal, un rector procesado por juzgamiento anticorrupción, por el juzgado anticorrupción, por apropiación de 2 millones de soles de un seguro de estudiantes, el señor Viaña. La Universidad de Ica, con problemas en la elección de sus autoridades. La Universidad de Pasco, la Universidad del Cusco ha sido tomada por los estudiantes. La Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash también ha sido tomada por los estudiantes. Hay N problemas en diferentes universidades del país. Una forma de contribuir a la solución de este problema es cortar la fuente de la corrupción, que es el sistema eleccionario a través de la asamblea universitaria. En cambio, en las universidades en las que el sistema de elección son actualmente a través de un referéndum, a través de un sistema de elección universal, directa y secreta, que sí lo norman a través de su estatuto, como la Universidad de Cajamarca, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no?, la Universidad también de Juliaca y otras más que han adoptado esta forma de elección. Los problemas quedan atrás en estos temas que sí pesan en varias universidades del país. Yo creo, señor presidente, que el Congreso lo que debe hacer es contribuir a la solución de los problemas. Y si es que vamos a esperar que salga una nueva ley universitaria, que todos tenemos el deseo que salga en las mejores condiciones, y que de hecho la mayoría de proyectos de ley que están en este momento siendo estudiadas y debatidas en la Comisión de Educación, tienen como voluntad la mayoría de estos proyectos que el sistema eleccionario de las autoridades universitarias sea a través del voto universal y secreto. Pero resulta que una nueva ley universitaria implica varios meses para su aprobación, porque solamente la sustentación de cada una de las iniciativas, que superan más de 30 iniciativas, ya nos llevarían muchas semanas para escuchar solamente la exposición de
los proyectos de ley universitaria. Y si es que iniciamos el debate, vamos a empezar por la concepción, por la estructura que debe tener administrativamente la universidad, por acoger la sugerencia del Tribunal Constitucional de implementar una superintendencia en la universidad como reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores, el evaluar los frutos, el evaluar los errores que se ha cometido con la Asamblea Universitaria, nos lleva ya varios días. Y si es que pasamos al tema de los estudiantes, al tema de la investigación, al tema del tercio estudiantil o del cogobierno universitario a través de una forma bipartita, nos lleva, señores, en varios días de debate que de hecho no va a ser suficiente para poder atacar estos problemas que podemos evitar en este momento. No se opone, presidente, el que este Congreso pueda aprobar estos proyectos de ley que han producido un dictamen de consenso para que las universidades puedan elegir a sus rectores a través de la elección universal, directa y secreta. Y si es que eso tiene a bien acogerlo la nueva ley universitaria, pues automáticamente quedará derogada esta ley, pero habremos ganado el tiempo en combatir a la corrupción en varias universidades que tienen elección de rectores en los próximos días y a varias universidades que continúan con esta práctica nefasta para el sistema universitario y que está trayendo una serie de problemas con universidades tomadas por en varios departamentos del Perú. Creo, presidente, que no se opone una cosa a la otra. Si queremos combatir la corrupción en las universidades, hagámoslo ahora. ¿Por qué tenemos que esperar medio año? Yo invoco a la representación nacional. Concluya, congresista. Yo invoco a la representación nacional para que corrija lo que se votó el día de hoy en esta sesión, en donde se pide el retorno a comisión de estos proyectos. Y quiero terminar, presidente, manifestando de que la voluntad de esta iniciativa legislativa también fue aprobada por mayoría en el Congreso anterior y fue como autógrafa observada por el Ejecutivo y nunca más se discutió como insistencia. Pero esta vez creo que el Congreso puede aprobar esta norma hasta esperar que salga una nueva ley universitaria. Espero, presidente, la comprensión y la voluntad de saber atacar los males y no seguir postergándolo. ¿Quién asegura de que tendremos una nueva ley universitaria en esta legislatura o en este Congreso? El anterior Congreso debatió 3 años con asambleas, con audiencias públicas descentralizadas. Concluya, congresista Rimarachén. Y no hubo la voluntad política, presidente, para convertirla en nueva ley universitaria. Yo espero que esta vez haya la voluntad política de todas las bancadas, pero no se contrapone en nada de que adelantemos con la ley de elecciones universales para los rectores en las universidades, aprobándola el día de hoy, previo debate, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. Muy bien. De conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Guevara, reaccionó tardíamente. Presidente, yo no voy a dirigirme a la conciencia de los congresistas, porque no sé si la tengan algunos, pero lo que sí voy a dirigirme... Le están pidiendo, a ver, están pidiendo, congresista, que retire la palabra.
ver, Señor presidente, congresista, voy a retirar la palabra muy bien. para aquellos Incidente que tienen la superado. conciencia de verdad. Continúe, congresista. Bien, señor presidente, lo que queremos entender tranquila, colega congresista. Señor presidente, es importante que veamos los temas relacionados a lo que significa la ley universitaria. Este proyecto de ley, que tiene que ver con el derecho de elegir a las autoridades, tiene mucha implicancia, pero lamentablemente parece que no querramos ver lo que realmente pasa en las universidades públicas, en las universidades estatales. Todo empieza con el órgano de gobierno. Todo empieza con la dirección que deba tener el pensamiento. En toda organización existen dos niveles de pensamiento. Existe el nivel de pensamiento estratégico y el pensamiento operativo. Y lamentablemente el pensamiento estratégico muchas veces está siendo orientado por aquellas personas que no están preparadas, incluso elegidas de manera antidemocrática. Es por eso que en esta noche, señor presidente, seguramente se va a votar en contra o que se archive este proyecto, pero sin embargo, es importante que seamos conscientes de verdad que los órganos del gobierno, de la institución más importante y tutelar de la educación educativa, es la universidad. Pero sin embargo, no estamos teniendo la orientación acertada. Es necesario que tengamos en cuenta que la crisis universitaria muchas veces está por no tener un profundo pensamiento estratégico y solamente estamos en la parte operativa. Gracias, señor presidente. Se va a cerrar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Han registrado asistencia 81 congresistas. Al voto.
Se va a cerrar la votación. Congresista Lai, Simón, Crisólogo, Coa, Castañaduy, Gutiérrez. Votación cerrada. Han votado a favor 22, 54 en contra y 2 abstenciones. Más Uribe rojo, Fulca rojo, Portugal rojo, Acuña rojo, Simón, Ámbar. Finalmente 22 a favor, 58 en contra, 3 abstenciones. La reconsideración ha sido rechazada. Se va a dar cuenta de una modificación a la cuadra de comisiones. Antes de eso, la palabra a la congresista Pérez Tello, que había pedido vía telefónica. Sí, presidente, muy puntual. Existe pendiente de segunda votación un proyecto de ley desde el 17 de abril relativo a una ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, pero que también incorpora una escala salarial nueva para los empleados de este sector que están pendientes de esta segunda votación hace poco más de un mes. Habían algunas razones por términos que se discutieron la semana anterior con el congresista Juan de Díaz Dios, representantes de Economía, y que fueron subsanadas, pero no existe una razón valedera salvo que existiera una voluntad distinta de que esto no se debata. Yo comprendo, presidente, que hay otros temas en agenda, pero le pido que se respete lo establecido en el artículo 78. Si bien es cierto no establece un plazo máximo, sino un plazo mínimo de 7 días, considero que tener en una situación como esta a personas cuyo sueldo depende de la decisión que tomemos en el Pleno no tiene ningún asidero legal. No pido que se discuta hoy, si usted no lo tiene a bien, pero sí le pido que se priorice en el debate del próximo jueves y que se respete en todo caso la voluntad de este Pleno, sea para aprobarlo o para denegarlo. Muchas gracias, presidente. Me pido una interrupción el congresista Juan Díaz Dios. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. De igual manera, en los términos más cordiales, hacer público el pedido que le hice de manera privada, de que este tema sea agendado como prioridad en todo caso en la próxima sesión. Debo sí dejar constancia también que antes de que se suspende el pleno en la tarde se me comunicó que entraría este tema de la SUNARP, más aún cuando hemos consensuado todos los términos con la congresista Marisol Pérez Tello como presidenta de la Comisión de Justicia y quien habla como presidente de la Comisión de Trabajo. Siendo evidente, presidente, que hay un gran sector, en este caso los trabajadores, que se encuentran esperando esta nueva escala remunerativa. Por respeto a ellos, sobre todo, ya al no haber mayor tema en realidad en debate, yo le pediría nuevamente públicamente en esta ocasión que sea tomado como prioridad en la próxima sesión. Muchas gracias. Muy bien, se tendrá en cuenta. ¿Congresista Chacón? Perfecto. Al congresista Bakeli, porque no hay nada en debate, una cuestión de cortesía de la presidencia. Presidente, estoy realmente preocupado porque aún está pendiente la segunda votación de un proyecto muy importante, el proyecto que propone la amnistía y que propone regularizar la situación de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, presidente. Esta segunda votación se iba a ver en la sesión de hoy y yo no sé, presidente, qué intereses personales están evitando que podamos regularizar la situación de extranjeros en nuestro país. No debemos olvidar, presidente, que muchos de nosotros hemos vivido en el extranjero y nos han tratado bien, nos han respetado y nos han permitido hacer patria. No quiero pensar, presidente, que mucho de lo que estuvimos fuera y que tuvimos que ganarnos los frijoles, como se dice, nos hubiera gustado que nos traten como delincuentes y que nos digan que no nos iban a regularizar por miedo a que ingrese la delincuencia. Espero que eso no esté frenando a este pleno, presidente, para que apruebe un proyecto que va a mejorar y que va a solidificar aún más la situación económica y política de nuestro país. Gracias. Muy bien. Siguiente punto.
Se va a dar lectura a la asumida de la moción de interpelación al señor Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido. Moción de interpelación, moción 7062, de los congresistas Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Cacma Laime, Chacón de Betori, Chihuán Ramos, Cordero Yontay, Elías Ábalos, Gagó Pérez, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, para que responda el pliego interpelatorio y explique sobre las circunstancias exactas en que se produjeron los recientes sucesos de Quepachato, donde una patrulla atacó un medio de transporte comercial causando heridas graves a pasajeros civiles, sobre los propósitos del decreto legislativo 1146, que convierte en los hechos el servicio militar voluntario en obligatorio para los ciudadanos de menores recursos, respecto de sus declaraciones imprudentes sobre las compras secretas de las Fuerzas Armadas durante el gobierno anterior, para que detalle los criterios para el ascenso y la colocación en puestos claves de militares pertenecientes a ciertas promociones, y por último, sobre el traslado de las funciones portuarias a autoridades militares. Bien, se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente punto. Admisión de moción de interpelación. Moción 6536. De los congresistas Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Cabrera Ganosa, Cama Laime, Chacón de Betori, Chávez Cosío, Cordero Yontay, corren firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de la Producción, Gladys Tribeño Chanyang, a efectos de que cumpla con absolver el pliego interpelatorio sobre la modificatoria del reglamento del ordenamiento pesquero del recurso anchoveta y anchoveta blanca. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación 6536 a la ministra de Producción Gladys Tribeño Chanyang. En aplicación del artículo 68 del reglamento se concederá la palabra a los autores hasta por 5 minutos, luego a quienes se opongan por 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos. Tiene la palabra el congresista Sarmiento para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Sí, señor presidente, buenas noches a los colegas congresistas. Efectivamente, la moción de interpelación que se ha presentado es basado al decreto supremo 005, en el cual se ha cometido la aberración de hacer un decreto supremo en base a unos informes que ha emitido IMARPE, en el cual no tienen ninguna relación con respecto al estudio que debería hacer, un estudio serio, científico, que debe ser hecho IMARPE para poder lograr hacer las carreteras que ella ha puesto en el mar, delimitando las 0 a 5 millas, que todos estamos de acuerdo, que tiene que ser para la pesca artesanal, pero no entre las 5 y 10 y fuera de las 10 millas, que actualmente
en estos momentos la pesca se encuentra, por ejemplo, fuera de las 10 millas y el pescado para consumo humano directo no llega completamente, vamos a decir, sopa, o sea, totalmente malogrado. También el tema que nos lleva a esta interpelación es que la clasificación que se ha hecho entre las embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala se ha hecho mediante un decreto supremo y no mediante la modificación de la ley correspondiente. También tenemos el problema de la OROP. En este problema de organización regional de la OROP se nos ha dicho, por intermedio de la ministra, en las diferentes comisiones, sea en la de producción y sea en la de fiscalización, que el Perú en ningún momento ha tenido una representación en la OROP. En ningún momento esta representación ha votado a favor de dar el 10% de la pesca de jurel a Chile, lo cual se manifiesta en las actas de la OROP de que esto es falso, porque sí se votó a favor de dar ese 10% de la cuota de jurel en alta mar a Chile, y en el cual también se demuestra en estas actas que existe en este tema, ¿no?, que nosotros tenemos un representante en la comisión de la OROP, en la cual fue elegido en esa conferencia. La otra parte también en estos momentos que se viene legislando, el sur, como si fuera el litoral, de igual forma en el Zócalo continental. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sur? En el sur está sucediendo de que esta materia prima o este recurso hidrológico se viene compartiendo con Chile, y nosotros hasta el momento, ya han pasado 6 meses y no hemos pescado 1 kilo de anchoveta en el sur. Todo esto ha sido pescado actualmente por Chile, que ya va aproximadamente 300.000 toneladas, lo cual significa de que la política que se está siguiendo por la ministra de la Producción en el tema de la anchoveta en el sur es perjudicial para el Perú y beneficioso para Chile. Yo creo que ahí también tendrá que ella responder cuáles han sido los estudios científicos que se han hecho para poder lograr esta normativa. Actualmente también en este tema ella ha corregido este decreto supremo, y en el cual ha logrado ha emitido que se pueda pescar con las embarcaciones artesanales y que haya un transbordo hacia las embarcaciones industriales. Esto no ha podido ser ejecutado porque es totalmente imposible que se haga este trabajo, ¿no? Entonces eso también tendrá que explicarnos cuál ha sido el estudio y cuál ha sido los mecanismos el cual ha llevado para que ella pueda haber realizado este decreto. También tenemos como que en los últimos tiempos, con respecto a la cuota, se nos dijo de que la pesca de anchoveta, o sea que el recurso anchoveta estaba por colapsar, lo cual ella basado en los estudios que le había hecho IMARPE, y efectivamente a la hora que se ha hecho el estudio por IMARPE, la anchoveta estaba con problemas de distribución en el mar, la cual posteriormente en el último informe técnico de IMARPE y en el estudio que se hizo con la embarcación el Humboldt, ha demostrado que actualmente tenemos más de 12 millones de toneladas. O sea que ahí también hay un problema de que la ministra no ha podido corregir, que le ha pasado igual que lo que pasó con la merluza. Con la merluza también en su época se dijo que estaba por colapsar la merluza. Dele tiempo para concluir, por favor. Y posteriormente, la realidad a la hora de salir a hacer la evaluación demostró todo lo contrario. O sea que hay una parte, pareciera, de manipulación de los informes que da IMARPE, señor presidente. Ante todos estos motivos, esperamos estar presentes por la ministra en el hemiciclo en la próxima plenaria. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio.
Señor presidente, para oponerme a la interpelación de la señora ministra de la Producción por las siguientes razones. En primer lugar, señor presidente, aquí estamos defendiendo intereses de los grandes capitales, de los grupos de poder económico, de las embarcaciones industriales. Aquí, señor presidente, hay quienes defienden los intereses de la pesca industrial y hay quienes defienden los sagrados intereses del pueblo peruano, la pesca artesanal para consumo humano. Para mí es incorrecto que aquellos que tienen intereses en esta moción de interpelación la hayan suscrito y la fundamenten. Es una vergüenza, señor presidente, de que se amparen en que la anchoveta se va a Chile. Las leyes del Congreso no van a regular ni a normar las leyes de la naturaleza. Y paso a fundamentar la oposición en base a los siguientes planteamientos. El Decreto Supremo 005 tiene como objetivo la regulación de la extracción de la anchoveta en los siguientes aspectos. La característica de las embarcaciones pesqueras dedicadas a la pesca artesanal y de menor escala, de acuerdo a la capacidad de bodega. Tiempo para que concluya. Establece las zonas de extracción del recurso anchoveta para el consumo humano directo. Establece la prohibición de la construcción de establecimientos industriales pesqueros de aprovechamiento de descartes y residuos. Establece la prohibición de la construcción de nuevas pesqueras artesanales y de menor escala. Por lo tanto, es mentira lo que fundamenta el colega congresista de que se viene incrementando la pesca de menor escala y la pesca artesanal. Establece un régimen de supervisión para las embarcaciones pesqueras de menor escala y sus establecimientos industriales. Presidente, han hablado de la macrorregión sur. Arequipa, precisamente, a través de un acuerdo regional, está respaldando y apoyando totalmente el Decreto Supremo 005, porque aquellos que estuvieron acostumbrados a defender el Decreto Supremo 003, que violaba las 5 millas marinas a través de ventanas, a partir del paralelo 16 de Chalas y el sur, que comprendía las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ambos gobiernos regionales, presidente, bien. Congresista Galarreta, permíteme. Concluya, congresista Zamudio. Concluya. Presidente, en defensa de la pesca artesanal para consumo humano. Aquí estamos dos grupos, los que defienden los intereses de los grupos de poder económico y la pesca industrial, y aquellos que defendemos los sagrados intereses del pueblo peruano, la pesca artesanal para consumo humano. El Ministerio de la Producción ha establecido un régimen para que no, presidente, eliminen la biodiversidad. Lo que están haciendo desde hace muchísimos años es la desaparición de este recurso importante y vital para consumo humano. Considero de que esta interpelación obedece a intereses económicos y a intereses de grupos de poder económico. Gracias, presidente. Congresista Galarreta había pedido, luego le doy al que ha sustentado la... Congresista Galarreta había pedido uso de la palabra. Presidente, sí, muy breve, presidente, en relación a la moción de interpelación, lo que quisiera es, en todo caso, que me oriente el oficial mayor o usted a través del oficial mayor, porque se han presentado como si fueran dos mociones. Lo que tenía entendido era que era una ampliación de pliego interpelatorio, es decir, como se estaba dilatando la presentación, si es que no se ha presentado así, en todo caso, para tenerlo claro, porque lo que entendíamos... A ver, permíteme, congresista, son dos mociones, acá están dos mociones sobre... Mira, son la moción 6536 y la moción 6907. Entonces, y se van a votar las dos autores, ahorita. Y tiene autores diferentes. Se interpreta que son dos mociones, evidentemente. ¿Y las dos se van a votar ahora? Estamos en la... Permítame, congresista Sarmiento, yo le voy a dar la palabra, pero déjeme concluir.
congresista Galarreta para que concluya. O sea, son dos mociones que tenemos acá a la mano y tiene autores diferentes. Ok, presidente, muchas gracias por la explicación. Pensé que se había planteado como una ampliación de pliego interpelatorio, pero si no se planteaba así, en todo caso, porque habría que tener claro, pues si es ampliación de pliego interpelatorio, se ha debido incluir las preguntas a una sola moción, pero si son dos mociones distintas, entiendo que la lógica es votar también las dos de una vez, porque no sería lógico que se rechace o se apruebe una y la otra, para tener claro que las dos se van a votar igual, no ahora. Gracias. Yo tengo claro que serán los dos, porque si va a venir la ministra, sería bueno que conteste ambos. Claro. Por alusión el congresista, porque el reglamento señala que el que sustenta lo que están en contra y lo que están a favor. En este caso, por alusión, para ir a la votación. Congresista Sarmiento. Sí, presidente, yo le pido al congresista Tomás Zamudio que retire la palabra de mentiroso, porque acá nadie es mentiroso. Acá se ha hecho inclusive un taller en la cual se ha traído a todos los pescadores de la costa peruana y en la cuales han coincidido de que lo que se ha dicho acá y lo que es sustentado es verdad. Congresista Zamudio. Han pedido que retire el término indicado por el congresista Sarmiento. Es que, presidente, ese cuento de que la Someta se va a Chile es totalmente falso. Congresista Zamudio, le han pedido congresista, le ha pedido que retire la palabra. Congresista Zamudio, le ha pedido si va a tirar el uso. Bueno, presidente, se trata de esta formalidad. Retiro la palabra, pero perfecto, siga. incidente separado. Siendo así, vamos a. Según el artículo 100 de la Constitución Política, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. Congresista, ¿usted sabe qué es para los que se oponen? ¿Lo que está fuera, usted se va a oponer? El número de congresistas hábiles para el presente sesión es de 101, el tercio es de 34. Para marcar asistencia para proceder a votar y luego le damos el uso de la palabra al congresista Galarreta. Congresista Galarreta, denle el uso de la palabra. ¿Qué pasó ahí? Presidente, gracias. Lo que pasa es que esta segunda moción empieza con la pregunta 79. Es decir, ni siquiera empieza con la pregunta 1 o 2. Si se hubiera tramitado como una moción distinta, hubiera arrancado con la pregunta número 1. Se entiende que el espíritu de estos legisladores es que se acumule el pliego interpelatorio al otro. Por lo tanto, presidente, no sé, yo le estoy como sugerencia en todo caso que se acumulen las dos mociones y se vote una sola, se vote las dos mociones acumuladas. Porque acá arranca con el pliego con la pregunta 79 y la otra termina con la pregunta 78. En todo caso, le hago la consulta, presidente. Claro, a ver, nos señala la oficialía mayor que para que sea ampliación de pliego interrogatorio tendría que haber sido los mismos autores. En este caso son dos mociones presentadas y tienen dos números de mociones. Igual lo vamos a votar y la ministra responderá en el mismo acto los pliegos interrogatorios. Es una cuestión de forma. Entonces, marcar asistencia para proceder a votar. Hemos señalado que el número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 101. El tercio es 34. Se va a cerrar asistencia. Se va a cerrar asistencia cerrada. Han registrado asistencia 72 congresistas al voto.
Con la asistencia de 72 parlamentarios se procede a la votación con respecto a la admisión de moción de interpelación número 6536, mediante el cual se propone que el Congreso de la República interpele a la ministra de Producción Gladys Tribeño a efecto de que cumpla con absolver el pliego interpelatorio sobre la modificatoria del reglamento de ordenamiento pesquero de recursos anchoveta y anchoveta blanca. Hay que señalar que el pliego interpelatorio consta de 78 preguntas y esta moción fue presentada el pasado 11 de abril del presente año. Ahí podemos observar ya la votación de la representación nacional y en los próximos segundos se sabrá si es que es admitida o no la moción de interpelación a la ministra de Producción Gladys Tribeño. Cerrar votación. Hemos defendido lo indefendible. Votación cerrada. Han votado a favor 41 congresistas, 28 en contra y una abstención. Más Bengolea, Verde, Iberico. Uribe, rojo. Verde. Casio, rojo. Taid, verde. Uribe, rojo. Cárdenas, rojo. Amado Romero, rojo. Elías Ábalos, verde. El otro será el otro. Finalmente, García de la UNE es uno y el otro es de la UNE. Cordero verde, Valqui verde. Resultado final. 47 votos a favor. 47 a favor. 32 en contra. Una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 16 de mayo del 2013, el señor Rafael Roncagliolo Orbegoso presentó su renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, razón por la cual la moción de interpelación 6864 que se encuentra en la agenda pendiente de admisión pasa al archivo. Siguiente punto. Moción 6.907 de los congresistas Iberico Núñez, Galarreta Velarde, Pérez del Sar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Alcorta Suero, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de la Producción, señora Gladys Tribeño Chanyang, para que responda el pliego interpelatorio referido a la dación del Decreto Supremo 5/2012 produce, por el que se regulan, entre otros, aspectos relativos al reordenamiento del sector pesca en relación con los recursos anchoveta y anchoveta blanca. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación 6907 a la ministra de la Producción Gladys Tribeño Chanyang. En aplicación del artículo 68 del reglamento del Congreso, se concederá la palabra a los autores hasta por 5 minutos. Luego a quienes se opongan por 1 minuto cada uno, con el máximo de 5 minutos entre todos. Tiene la palabra el congresista Iberico Núñez para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente, y como peruano me siento muy orgulloso de que el Perú sea el segundo país en el mundo en producir harina de pescado. Me siento orgulloso de que tengamos empresas peruanas de peruanos que dan trabajo y pagan impuestos.
y me siento orgulloso que en las últimas décadas internacionalmente se haya considerado que el Perú es uno de los países que mejor han protegido este recurso marítimo. Presidente, ¿por qué se presentó una nueva moción con más preguntas para la ministra de la Producción? Porque acá parece que en este decreto 005 hay una falla de origen, presidente, y es a la que me voy a referir para que se vea que aquí no estamos hablando de patriotas y antipatriotas, properuanos y prochilenos, proempresarios y propueblo, no señor, aquí estamos hablando de pro Perú. Y si hay algo que necesita el Perú es inversión, es trabajo, y eso, presidente, está dando enormes resultados a la economía nacional y por lo tanto al bienestar del pueblo. Esto nace, presidente, cuando a mediados del año pasado IMARPE hace un estudio, un censo, no sino un muestreo en el mar, para ver, como siempre lo hace, la población de la anchoveta. Y es en ese entonces, presidente, que la ministra de la Producción le informa al presidente de la República que en el mar peruano quedaban solamente 4 millones de toneladas de anchoveta. Obviamente esto generó un estado de alarma, porque si quedan 4 millones, como lo dijo la ministra de la Producción, estaría la anchoveta ya prácticamente en peligro de extinción. Y de inmediato salió el propio presidente a hacer este anuncio señalando que las grandes empresas pesqueras estaban depredando el mar peruano. Sin embargo, presidente, pasaba el tiempo y obviamente había las protestas, no solamente de las grandes empresas, presidente, sino también de los vikingos, por ejemplo, que hacen lo mismo y son gente muy del pueblo, y también de las embarcaciones de menor escala, curiosamente, supuestamente beneficiadas con el decreto 005, que se da justamente para, entre comillas, evitar la depredación del mar peruano, arrojando más allá de las 10 millas la pesca de anchoveta, lo cual trajo problemas al país. Estábamos en esas especulaciones, presidente, cuando me llega a mí personalmente la información de que no era cierto pues que había 4 millones de toneladas de anchovetas en el mar, sino que había 14 millones de anchovetas, presidente, 14 millones de toneladas de anchoveta. Ese mismo día, 11 de abril, envío un oficio al Ministerio de la Producción para que me confirmen o desmientan que había en el mar peruano 14 millones de toneladas de anchoveta y no solamente 4 millones como se había dicho. Presidente, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, no recibía ninguna información, hasta que un día, a través de la prensa, sin que me hubiera llegado todavía oficialmente la información, el día 3 de mayo, la ministra Triveño sale a decir: normas de Produce permitieron la recuperación de la biomasa de anchoveta. Tenemos 12 millones de anchoveta, de toneladas, solamente en el centro y en el norte, sin contar lo que podemos tener en el sur. ¿Qué pasó, presidente, en 8 meses? De 4 millones subimos a 14 millones de toneladas de anchoveta. El milagro de los peces y los panes ocurrió hace más de 2000 años. ¿Qué pasó? Hubo una orgía de anchovetas y se reprodujeron. Es imposible, presidente, que haya un crecimiento de tal naturaleza, ni siquiera por las medidas de Produce. Y efectivamente, después del anuncio hecho por la ministra Gladys Triveño, el día 7 de mayo me llegó la respuesta confirmando que había 12 millones de toneladas de anchoveta en el mar del centro y del norte, sin contar con el del sur, lo que hace presumir que hay 14 millones de anchoveta. La más alta cantidad de los últimos 8 años y la segunda más alta de los últimos 14 años en nuestro litoral. ¿Qué había pasado, presidente? Imposible que fueran las medidas del decreto 005, y por eso hace unos días hicimos acá, en el Congreso, una sesión de trabajo que duró todo el día, donde estuvieron los de la Sociedad Nacional de Pesquería, los artesanales, los de menor escala, ONGs ambientalistas y gente del gobierno, por supuesto. Y ahí le hice la pregunta al jefe del IMARPE, al almirante Germán Vázquez: ¿cómo fue este milagro? ¿Cómo es que se reprodujeron las anchovetas? ¿Cómo pasamos de 4 millones del peligro de la extinción en 8 meses a tener 14 millones de toneladas? Y el señor jefe del IMARPE señaló pues 2 cosas, presidente. Primero, que lo que ha hecho IMARPE no es un censo de anchovetas, sino un muestreo de anchovetas, que es más impreciso que un censo. Y lo hizo, presidente, segundo elemento, en invierno. Y muchas veces en invierno estos muestreos no son tan exactos como los que se hacen en verano. Y el que se hizo en verano sí demostró que había más de 12 millones de toneladas de anchoveta en el mar del centro y del norte. Entonces, presidente, este decreto supremo nació de una investigación, evidentemente, con ciertos
parámetros científicos que por su propia naturaleza es inexacta. Y a base de una información inexacta, la ministra de la Producción, desde mi punto de vista, de manera irresponsable. Tiempo para que concluya, señor. Presidente de la República que se había depredado la anchoveta en el mar peruano. Y el propio presidente, llevado por esta mala información, anunció esta supuesta depredación, lo que origina problemas económicos en el país, presidente, a una actividad que es una de las principales proveedoras de divisas para nuestro país, presidente. Empresas que tienen sus recursos en bolsa, presidente, generando toda una situación de especulación. Presidente, lo cierto es que no hay pues 4.000 millones de toneladas, 4 millones de toneladas, hay 14 millones de toneladas de anchoveta en este momento. Por eso, 12 millones en el centro y en el sur, y en el norte. Y en el sur, donde la biomasa, lea Wikipedia, pues congresista Zamudio, la biomasa está compartida entre Perú y Chile, es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo, es compartida por los dos países. Y en el sur, presidente, a los pescadores se les hizo pescar más allá de las 10 millas. Resultado, 0 de pesca. Y Chile feliz de la vida pescando pues dentro de las 2 millas inclusive. Presidente, esta es una enorme irresponsabilidad por la cual creo yo la ministra tiene que venir aquí al Congreso a responder las casi 90 preguntas que se están elaborando. Concluya, señor. Que ha generado incertidumbre, presidente, y hasta una polarización absurda entre peruanos que tenemos que trabajar juntos por el bien de nuestro país. Presidente, por eso considero que se tiene que votar a favor de este segundo pliego interpelatorio que hemos presentado. Gracias. Conforme al citado artículo, la presidencia reitera que los grupos opositores tienen 1 minuto cada uno, un máximo de 5 entre todos. La palabra del congresista Zamudio. Para oponerme nuevamente, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Nicama. Celia Nicama. Gracias, presidente. Presidente, en una oportunidad cuando estaba tratándose de obtener esta ley en la Comisión de Producción, y era el momento donde se tenía que hablar claramente sobre la forma, cómo se tenía que enrumbar la pesca de la anchoveta. Como ingeniera pesquera, les digo de que no se tomaron las condiciones de habitabilidad, de batimetría, es decir, el fondo, los paralelos, la talla de crecimiento y el desarrollo de esta especie. Es un clupeido cuya hábitat es de temperaturas tibias y más, como lo dijo el congresista, en verano, se acerca a la orilla. ¿Con qué motivo estamos nosotros discerniendo en este tema? Creo que a la deriva, porque se tienen, para poder determinar el lugar más apreciado para la pesca, es considerar los paralelos y la profundidad determinada donde esta anchoveta, que en grandes masas están en el lugar apreciado para la pesca. Es decir, en el norte están distantes a la orilla y en el sur están cerca a la orilla. ¿Por qué? Porque en el sur hay mayor profundidad y estas bolsas... Concluya, congresista, está en interrupción. Gracias, presidente. Estos cardúmenes que están en grandes bolsas y que tienen un líder, se conducen hacia los lugares de mejor habitabilidad, y para ello tenía que considerarse las líneas paralelas de norte a sur y las profundidades exactamente con las temperaturas adecuadas, lo que no se determinó al acordar esta ley, y estas son las consecuencias. Lamentablemente, en ese momento dejé de participar después de tener discusiones de más de dos sesiones en la Comisión de Producción. Señores, este tema se venía a venir justamente por no considerar los paralelos, como se dice, en rumba a grandes intereses o de repente por negligencia de quienes no consideraron estos puntos importantes donde se podrían encontrar los cardúmenes mayores de pesca. Es esa la consecuencia. Muchas gracias. Congresista Zamudio. Irresponsable, señor presidente,
son todos aquellos que avalaban el decreto supremo 003. Este decreto supremo 003, a partir del paralelo 16 a la altura de Chala hacia Tacna, permitía que la pesca industrial se introduzca a través de ventanas dentro de las 5 millas marinas que por la Ley General de Pesca y su reglamento eran dedicadas exclusivamente a la pesca artesanal y consumo humano. Irresponsable es, señor presidente, señalar que en la dación de este decreto supremo no ha participado el IMARPE. Hay informes del IMARPE que dan lugar a este decreto supremo fundamental y elemental, que lo que persigue, señor presidente, es controlar la biomasa, lo que persigue es cumplir con el mandato de la Constitución. Dale tiempo. Yo no sé por qué tienen miedo de confrontar ideas, y es el escenario y el momento. El artículo 66 de la Constitución Política del Estado señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y el otorgamiento a particulares. La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible señala: el Estado vela por el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La Ley General de Pesca, Ley 25.900, dice que el Ministerio de la Producción, sobre la base de las evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determina según el tipo las pesquerías en los sistemas de ordenamiento pesquero. Concluyo, señor presidente, que este decreto supremo 005 recoge la aspiración de los pueblos del Perú, de los pescadores artesanales. Existen ordenanzas a nivel de los gobiernos regionales del sur. Me pide una interrupción el congresista Bengolea, presidente. Congresista Bengolea. Es solamente a propósito de la última afirmación de mi estimado colega, y es que no voy a entrar a la discusión técnica, los que me han antecedido conocen mucho más que yo el tema, pero hace 4 días he estado en Hilo, presidente, y acaba de afirmar que este decreto recoge las aspiraciones de la gente del Perú. No es verdad. Hable usted con los pescadores hileños. Yo he estado hablando con ellos hace unos días. Lamento que no esté el congresista Valencia, quien me acompañó. Y él podrá darte testimonio de lo que piensan los pescadores de Hilo. Todos absolutamente en contra de este decreto supremo. Es lo único que quisiera aportar. Gracias, presidente. Continúa, congresista Samuel. Señalarle al congresista Bengolea, ya que estuvo en Hilo, de que por ordenanza regional 003 del gobierno regional de Moquegua, crea el programa de apoyo alimentario de la región.